Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. El vídeo de hoy va dirigido a mis alumnas y alumno de segundo bachillerato de Historia del Arte del IES Neil Armstrong de Valdemoro. Antes de comenzar con la clase, como siempre, desearos que estéis todos bien de salud y os tengo que presentar al compañero mío del departamento que nos va a acompañar en la lección de hoy, que es nada más y nada menos que José David Orgaz, que ya le conocéis muchos. ¿Qué tal estás, David? Pues aquí estamos, no vais a imaginar dónde estoy en casa ¡Oh! y os saludo a todas y a el chico de la clase. Y a Paul, a mi Y a amigo Paul, Paul. y a Paul. Grande, Paul. Bueno, pues la clase de hoy va a tratar sobre la primera parte del tema 12, si no me equivoco creo que es de el arte del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Y en concreto la clase de hoy va a ser sobre la arquitectura. Así que vamos a seguir la presentación, que ya la tenemos aquí, que es la presentación de la arquitectura del siglo XIX. Como veis en el índice, vamos a ver el historicismo y el eclectismo, para luego pasar a la arquitectura del hierro, seguiremos con la escuela de Chicago y terminaremos con el modernismo, que es el tránsito hacia el siglo XIX. Perdón, hacia el siglo XX, desde el XIX hasta el XX. Así que empezamos con esta introducción. Estamos en el contexto histórico de la revolución industrial y del gran crecimiento de las ciudades. Aquí podemos ver un poquito resumido todo lo que vamos a ver, o bueno, cuál es el contexto, que tampoco tenemos que centrarnos mucho porque esto lo sabéis o lo deberíais de saber de historia de España. Vamos a ver que un crecimiento vertiginoso de las ciudades, vamos a ver nuevos espacios arquitectónicos, se van a crear nuevas tipologías arquitectónicas y para lo cual los arquitectos de este siglo van a tener que innovar, van a ser edificios baratos y de rápida construcción, y van a tener sobre todo nuevos materiales, entre los que destaca el hierro, el cristal y el hormigón. Y va a tener una importancia fundamental la función por encima de lo que sería la forma, ¿no? de la belleza del edificio. Y bueno, la primera parte de la arquitectura del 19 sería la arquitectura neoclásica, pero como eso ya lo hemos visto un poquito más o sea, lo hemos visto en el tema anterior, de hecho, vamos a empezar directamente con los historicismos, ¿vale? Así que tiramos para adelante y vemos que los historicismos es aquella arquitectura como que hace un revival a la arquitectura previa, ¿no? Como que intenta recuperar los estilos anteriores pues, que ya se conocen. Y ya lo vimos, por ejemplo, en el neoclásico, que la arquitectura pues, intenta asemejarse a los templos griegos, por ejemplo, y romanos, que hemos estudiado en el tema, en los primeros temas, y todos estos nuevos estilos, que son reacciones contra ese academicismo clásico, se van a llamar historicismo, ¿no? Porque recuperan la historia. Entonces son todos los neos, ¿no? Que se conocen. El neogótico, el neochino, el neoindio, el neorrománico, el neomudéjar, etcétera, etcétera. Y cuando todos estos se mezclan, pues se llama eclectismo, ¿no? Lo ecléctico es lo que está yuxtapuesto, o sea, son dos cosas juntas pero no mezcladas. Así que vamos a empezar y pues el primer historicismo que tenemos es el neogótico, que es el va a ser más importante, y aquí tenemos a Viollet-le-Duc, que es el que hizo la famosa aguja de Notre Dame que se quemó cuando a alguien se le ocurrió tirar una colilla dentro, ¿no? Y porque si os fijáis aquí en la foto que aparece debajo de su careto, esta es la iglesia de Notre Dame, la que estoy señalando con el ratón, antes de que él interviniera, y él fundamentalmente lo que va a hacer es ponerle esa aguja enorme y un poco horrorosa justo encima del crucero, así como lo que se conocen como las gárgolas, que realmente no son gárgolas, sino que se llaman, ¿cómo se llaman, David? Quimeras. Las quimeras. ¿Por qué? Porque una gárgola es una... es una escultura que sirve como desagüe de agua. Sin embargo, estas quimeras son simplemente de adorno. Y además Sí, Viollet-le-Duc pensaba que muchas de las gárgolas originales de Notre Dame se habían perdido con el paso del tiempo, no concebía que hubiera tan pocas y decidió llenar todos los tejados de gárgolas. exacto, y gracias a Pues, eso tenemos la peli de Disney. eso es. Otro ejemplo que tenemos de este neogótico es el Parlamento de Londres, que sabéis que está a orillas del Támesis y que se llama el Palacio de Westminster, ¿es verdad? Sí, Vale, el Palacio de Westminster, como podéis ver, pues
si bien tiene elementos decorativos góticos, sin embargo sigue la estructura, digamos, en lo que es el plano, como si fuera una estructura barroca, ¿no? De un palacio barroco. Y siguiendo, bueno, aquí tenéis otra foto del Parlamento de Londres de noche, mucho más bonita. También tenemos neobarroco, por ejemplo, la ópera Garnier de París. Aquí podéis ver, por ejemplo, el orden gigante, los frontones curvos, los medallones, la cúpula, etcétera. Y bueno, y por dentro aquí veis que se asemeja mucho a los interiores de los palacios barrocos que ya hemos estudiado en el tema correspondiente. También tenemos esta maravilla que es el Royal Pavilion de Brighton, perdón, que es neoindio. Sí, construido por Nash. Oh, Nash. Cuéntanos algo de esto, David, que sé que te encanta este Bueno, palacio. este palacio o este Royal Pavilion lo que sigue es una tendencia que se inició digamos, por la década del 20, sobre todo en Inglaterra, porque tenéis que recordar, si no lo sabéis, que Inglaterra o Reino Unido poseía la India. Y entonces, en ese contexto, a todo lo que venía oriental o indio, pues llamaba mucho la atención a los ingleses, que estaban locos por todo eso. Y pues a este señor se le ocurrió para diseñar un palacio en este estilo para uno de sus comitentes, que era un noble inglés, y entonces diseñó este Royal Pavilion de Brighton, que como veis pues tiene estas cúpulas bulbosas, asemejando como si fuera un palacio de estos indios tipo Taj Mahal o tipo de estos de Exacto. Jaipur. Exacto. Y bueno, seguimos para adelante y tenemos, aquí vamos a ver un ejemplo de eclecticismo, que es la Catedral de la Almudena, ¿no? Esa juxtaposición de estilos. Podemos ver, por ejemplo, que la fachada es neoclásica, de esto ya lo sabemos y no hay que explicar nada más, pero luego te vas para adentro y ves que tiene un interior neogótico, ¿no? Podemos ver aquí este crucero con las bóvedas de crucería, los arcos apuntados y esta bóveda aquí en el centro de terceletes, ¿no? Pero si seguimos más para dentro de la iglesia, vemos que la cripta es neorrománica. Podemos ver aquí los arcos de medio punto, las bóvedas de cañón, y esto es que es mucho más, el espacio es mucho más cerrado, ¿no? Y también tenemos otros estilos, por ejemplo en España, que tenemos una influencia del estilo mudéjar de la Edad Media, pues tenemos por ejemplo el neomudéjar, cuyo ejemplo más representativo es la Plaza de la Venta, ¿no? De Toros, que todo el mundo espero que hayamos ido. Y muchas estaciones de tren, por ejemplo la de Toledo. Sí, pero, ostras, pues esa no la conozco ahora mismo, luego la busco. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver pues, el uso de arcos de herradura, el uso de arcos polilobulados, el uso del ladrillo, el azulejo, y ya dejamos todo esto que sí, que es muy bonito, pero no nos aporta nada nuevo, y ya nos vamos a las novedades que nos trae la arquitectura. Y dentro de estas novedades va a ser el uso de un material nuevo que es el hierro. Tenemos que recordar que estamos en el contexto de la revolución industrial y que uno de los materiales que más se va a utilizar y una de las industrias que más se va a desarrollar es la industria de la siderurgia. Con la invención del pudelaje se va a conseguir hierro en cantidades, se va a conseguir fabricar forjar el hierro de una manera mucho más sencilla y mucho más barata, y por lo tanto se va a usar en una cantidad mayor, ¿no? La ventaja que tiene el hierro es que es muy barato y que además soporta mucho el peso, ¿vale? O sea, con mucho menos material podemos soportar muchas más cargas. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, las primeras tipologías en las que se va a utilizar el hierro es en los puentes, ¿no? Para salvar ríos o para salvar desniveles. Y este, por ejemplo, que es el puente de, a ver si lo digo bien, Coalbrookdale en Shropshire, UK, este es el primer puente de hierro que se construyó. Como podéis ver, no es enteramente de hierro, sino que tiene las pilastras siguen siendo de piedra, pero sí que lo que es el vano central sí que está hecho de hierro. Y si veis, está hecho con muy poco material. O sea, no es una pieza de hierro macizo, sino simplemente las vigas, podemos llamarlo, y como veis, con muy poquito material se consigue sostener todo lo que es esta pasarela de arriba. Al final se abaratan costes y se hace que se construye mucho más rápido que hacerlo todo de piedra, por ejemplo. Exacto, además que es mucho menos laborioso que tallar la piedra para hacer sillares, ¿no?
Y pues vamos a ver, bueno, esta es una vista desde arriba, como veis es un puente chiquitico, pero ya vamos a ver que más adelante vamos a salvar distancias mucho mayores. Aquí, por ejemplo, tenemos el puente de Clifton sobre el río Avon, o Avon, en Bristol, que es un puente colgante. Aquí directamente no hay vanos, pero bueno, no hay vanos, hay un desnivel que se salva. Y este puente, bueno, la característica que tiene es que el peso se sustenta o se sujeta desde arriba y no desde abajo. O sea, las cargas las soportan estos tirantes enormes de hierro que van desde un pilar a otro. ¿Vale? Entonces se puede establecer pues, todo lo que es la pasarela del puente. Sé que tiene un nombre esto en arquitectura, pero no sé exactamente cuál es lo que, en arquitectura de puentes. Y seguimos más para adelante y tenemos el Puente de las Artes de París. Este es el famoso puente de los candaditos que va la gente que está enchochada a poner el candadito y que además creo que los están quitando ahora, el ayuntamiento los quitó en su momento, que los va vaciando porque si no el puente se vence, ¿no? Del Si no, peso. el puente se podría caer al río la gente que estuviera y entonces no mola nada. No Caerte mola en el en Sena. absoluto. Vale, y como veis aquí, veis estos vanos que forman el puente, que son mucho más anchos que lo que estamos acostumbrados a ver en un puente de piedra. Y si os fijáis, es apenas simplemente una plancha de hierro por aquí y una serie de nervios que van desde, bueno, que forman los arcos. Es un puente que es extremadamente ligero. Aquí, bueno, esto es la foto de los candaditos, que eso, aquí va la gente aquí a hacer el moñas y a hacerse la foto para el Instagram. Y vamos ya a cosas que molan más, como pueden ser las estaciones de tren. Y aquí David os va a contar cómo surge todo esto. Bueno, como os hemos dicho anteriormente, el uso del hierro lo que permitía era salvar más vanos, ¿no? Hacer que las distancias entre dos vanos en los puentes se pudieran hacer más grandes. Lo siguiente que se pensó es que, bueno, si el hierro es más resistente, podemos empezar a hacer unas estructuras más grandes que puedan ser diáfanas. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, pues ganamos que tenemos una estructura muy grande sin necesidad de usar pues pilares, pilastras o muros muy grandes o incluso columnas en el interior. ¿Y esto qué es lo que conseguimos con esto? Bueno, pues que más gente quepa en el interior y que haya una entrada y salida de gente a los espacios sin que se produzcan aglomeraciones del todo grandes. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para las estaciones de tren, porque sí, justo en este momento el tren estaba llegando, sobre todo en Reino Unido y luego posteriormente en Francia, a su máximo apogeo. Ya empezaron a fabricarse muchísimas líneas de tren, las estaciones de tren se convirtieron cada vez en sitios más importantes y claro, necesitábamos una tipología, necesitamos un edificio para albergar una estación de tren. No teníamos, es algo nuevo. Es una tipología nueva. ¿En qué se basaban los arquitectos que diseñaban estas estaciones? Tenían que pensar en una tipología nueva. No nos servía ninguna de las que teníamos porque no se adaptaban a los usos que buscamos. ¿Y qué es lo que se adapta a los usos que buscamos? Pues tener estructuras de hierro que nos permitan tener vanos muy grandes para hacer edificios muy grandes. Y aquí lo que tenéis es pues, el ejemplo de una estación francesa muy importante, de las primeras, si no la primera que se construyó en París, no recuerdo exactamente, que es la estación o la Gare de Saint-Lazare. Vale, y bueno, y como podéis ver, aquí lo que destaca es que efectivamente aquí en la fotografía lo que podemos ver apenas tiene unas poquitas vigas que sustentan todo este esqueleto, este armazón de hierro que soporta una cubierta a dos aguas, ¿no? Y si os fijáis, esto es muy interesante para, digamos, en tema de arquitectura y de soportar cargas, está hecho a base de formas triangulares. ¿Por qué? Porque un triángulo, lo estoy haciendo aquí delante de la cámara, no sé si se verá porque no me estoy viendo, no se puede deformar, o sea, se tiene que romper para deformarse. Si haces estructuras cuadrangulares, un cuadrado sí que se puede deformar hacia los lados, pero sin embargo un triángulo no. Y por eso muchas veces que veáis armazones metálicos o de algún otro tipo para soportar cargas, tienen esta forma de triángulo. Y bueno, aquí tenéis un cuadro de Monet, que de Monet ya hablaremos en otro vídeo, y para que veáis que sigue siendo, o que digamos que guarda mucha apariencia actualmente a como era en su momento, ¿no? Cuando se construyó. Entonces, otros ejemplos de este tipo de estaciones, tenemos aquí la estación de Paddington, que está en el Reino Unido, y aquí podemos ver que en vez de ser una cubierta
a dos aguas, bueno, por lo menos la bóveda que hay por dentro, tenemos un arco de medio punto que es un arco gigantesco, es extremadamente ancho para lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Y cómo se consigue esto? Con el hierro nuevamente. Fijaos que no es necesario, bueno, sí que es necesario, digamos, tener una serie de columnas, que en este caso que unen y que soportan el peso de los dos vanos, pero no son columnas excesivamente grandes. ¿Por qué? Porque no tienen que soportar un gran peso. Esta cubierta, a pesar de tener esta cantidad de nervios, al ser de hierro es mucho más ligera y por supuesto es algo que no se podría hacer si estuviera hecha Sí, de sobre piedra. todo, fijaos en la foto antigua de abajo de la diapositiva, la cantidad de gente que puede estar en el andén a la vez y circular por él, cosa que no podría ser posible si tuviéramos otra tipología o no usáramos el hierro, porque tendríamos que tener muchos más muros en el interior Exacto. y muchas más pilares en el interior, con lo cual la fluidez que vemos ahí no podríamos tenerla si no tuviéramos si no hubiéramos usado el hierro para construir, o si no se hubiera usado el hierro, porque nosotros no hemos construido nada. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, el ejemplo que tenemos en España es la estación de Atocha. La estación de Atocha, lo que es la estación vieja, ¿no? Que hoy en día tiene el jardín tropical, se llama, dijimos. Sí, jardín El tropical, jardín tropical, que hoy en día pues, donde están las tortugas que han criado mucho y las tuvieron que quitar a varias porque estaba todo invadido por tortugas. exacto, y es donde están los restaurantes y todo eso, vaya, vamos. Pero que se puede visitar y de hecho desde, si habéis estado, habréis visto pues esa bóveda, lo grande que es y cómo se soporta el peso. Luego, ahora vamos a ver también que este nuevo uso del hierro pues se va a utilizar también para otro tipo de edificios. Aquí tenemos, por ejemplo, perdón, la Biblioteca Nacional de París, que como podéis ver es similar a estas estaciones de tren, es un espacio muy diáfano y que, digamos, el muro de la techumbre, que es una palabra que nos gusta mucho, se puede soportar fundamentalmente porque, y sobre todo este techo enorme de cristal, ¿por qué? Porque está sujeto con un armazón de hierro y eso permite que se pueda aguantar y que no sean necesarias columnas en lo que sería el centro. Y aparte que es muy bonita. Un inciso muy cortito Incísame. es que te inciso para decir una cosita que es que esto es otra nueva tipología. Bibliotecas no había en ese momento, salvo las que pudiera haber en palacios reales. Y como sabéis, no he tenido nada que ver con una biblioteca pública actual. Y sin embargo, aquí volvemos a una nueva tipología. ¿Qué necesitamos en una biblioteca? Luz. ¿Cómo conseguimos la luz? Recordad que por ese momento, cuando se crearon estas bibliotecas, aún no había luz eléctrica. ¿Cómo conseguimos esto? Pues mediante grandes vanos como los que hay abiertos en el techo o las ventanales que veréis en la siguiente diapositiva, aligerando el peso con el hierro conseguimos precisamente eso, crear vanos grandes para que todo ilumine el interior. Exacto. Y de este tipo de tipologías nuevas como son bibliotecas, pues tenemos más ejemplos. Esta es una que es preciosa, que es la Biblioteca de Santa Genoveva o Saint Geneviève o como se pronuncie, que aquí igual, aquí tenemos, esto se asemeja un poquito, ¿no?, a lo que sería la estación de Paddington que acabamos de ver. Podemos ver igual bóvedas de cañón que son, bueno, ovaídas, ¿no? Veo es que desde esta perspectiva no se ve exactamente muy bien, que están sujetas por lo que serían arcos fajones, ¿no?, hechos en hierro forjado. Y fijaos si es ligero lo que es la cubierta, que las columnas son extremadamente finas, ¿no? Lo que es el centro que divide las dos bóvedas está sujeto por unas columnas, pero son unas columnas extremadamente finas. ¿Por qué? Porque la cubierta no pesa tanto como pues a simple vista a uno le pudiera parecer. Y por supuesto tiene abiertos todos estos ventanales para que entre la luz, como ha dicho antes David. Y bueno, otro tipo de edificios que vamos a ver de este estilo y que tampoco vamos a complicarnos más es pues, el mercado de Les Halles o Les Halles o como se quiera pronunciar, Leal. Leal de París, que igual veis que está hecho en varios niveles de cubierta y que deja pasar mucha luz y las columnas que siguen siendo extremadamente finas, o el jardín de Plantes, o como se diga en París. Aquí lo que sí que empezamos a ver es la utilización del cristal, no solo como para tapar vanos, como puede ser una ventana, sino
como muro, o sea, él mismo como muro. Al no tener que soportar los muros de carga, no tener que soportar un peso excesivo de la cubierta, se pueden hacer los muros de cristal. Esto va a llegar a su, digamos, a su máximo esplendor en los rascacielos, que ahora veremos la escuela de Chicago, bueno, y luego ya veremos en su momento en el siglo XX vamos a hacer las torres de cristal, que son los rascacielos, pero aquí ya empezamos a ver que el cristal también se empieza a utilizar para cubrir muros, o sea, como forma, como elemento sustentante, y no únicamente para cubrir vanos, ¿no? Tenemos el Jardín de Plantes, tenemos el Palacio de Cristal de Londres, que podéis ver que tiene un tamaño descomunal y es Tenía. simple... Sí, dime. Sí, no, que tenía porque se desmontó después de la Exposición Universal. Aquí otro inciso muy Sí. pequeño, y es que la arquitectura del hierro a partir de mitad del siglo XIX se empezó o se vio que era lo mejor para hacer lo que se llama arquitectura de exposiciones. Y es que a partir de mediados del siglo XIX los países habían avanzado mucho industrialmente, cada uno tenía cosas que quería mostrar al resto. Es decir, yo soy más mejor que tú porque yo he inventado tal máquina o yo he hecho tal cosa o yo soy mejor porque puedo hacer máquinas que funcionen o telares que funcionen más rápido o máquinas de vapor que funcionen mejor. Entonces, todas estas nuevas invenciones que se estaban haciendo en los diferentes países, sobre todo europeos y también Norteamérica, pues entonces los países se inventaron, digamos, una forma de mostrar todos sus progresos a la gente. Y empezaron las exposiciones universales, de las cuales espero que conozcáis, por ejemplo, la que se hizo aquí hace bastante tiempo en Sevilla. Vosotros no habéis nacido, pero seguro que alguno ha oído hablar de Curro. Bueno, pues la primera exposición universal que se hizo en este sentido fue la de Londres en 1851 y se pensó que los pabellones, la mejor forma de que pudieran acoger a mucha gente y además se viera bien, que entrara mucha luz a estos edificios, era usando hierro y cristal, como podéis ver en la imagen, los pabellones que se fueron construyendo en las sucesivas exposiciones universales, que se realizaban sobre todo en Londres y París años sucesivos, pues utilizan estos dos elementos para poder hacer estos edificios, que muchos de ellos, como en el caso del Palacio de Cristal de Londres, pues se desmontaron, pero otros, como veréis más adelante con la Torre Eiffel, se pensaba desmontar, pero a la gente le gustó tantísimo que les dio pena, y menos mal, ¿no? Porque hoy conocemos el símbolo de París, la Torre Eiffel. ¿Quién no conoce la Torre Eiffel? ¿Quién no se ha querido subir hasta arriba del todo? Porque es maravillosa. Me emociono, lo siento. Bueno, yo soy el más mejor. Eso me ha gustado muchísimo. Y me gusta que te guste París, pero sé que no te gusta tanto como a Daniel. Bueno, em, seguimos un poquito más adelante. Bueno, más edificios. Esta es la Galería de las Máquinas de París de 1889. Bueno, de la Exposición Universal del 89, que vamos, sigue siendo la misma tipología que estamos viendo, espacios diáfanos, muy amplios, una cubierta en este caso que es casi totalmente de cristal sostenida por un armazón de hierro. Y aquí ya llegamos a la famosísima Torre Eiffel. La Torre Eiffel es un edificio que está hecho enteramente de hierro y que creo que mide 100 y pico metros, ¿verdad? O por ahí, no sé cuánto estará. Algo más, no sé Sí, exactamente cuál es la altitud, no sé si viene por pero la ahí. altura, pero algo más de ciento y pico metros. Vale, es que creo que viene ahí debajo del careto de Eiffel, pero no Sí, estoy... pero está muy pequeño. ¿No? Yo creo que es algo más, de ciento y pico. No sé Vale, o a lo exactamente. mejor son más, a lo mejor son... Bueno, la verdad es que no lo sé, se lo preguntaría al Google Home, pero no. Bueno, la Torre Eiffel es como ha dicho David antes, es un edificio que no tiene ninguna función más allá de la estética o de la propagandística, que servía al ingeniero que era Gustave Eiffel, como para demostrar su pericia pues como ingeniero, ¿no? Como arquitecto. Y efectivamente esto se hizo para la Exposición Universal de París, para lo que es parte de la exposición francesa, y pues eso le gustó tanto que ahí se ha quedado y ahí sigue. Y no sé si tenemos más fotito de ella, no. Bueno, vamos, no tiene más que comentar, más allá de que, pues, de cómo está hecha y de pues lo alta que es para lo que es la época, ¿no? Entonces, a la altura que se consigue y es extremadamente ligera para todo lo que es Que no lo que podría ocupa. conseguir esta altura y esta forma si no fuera porque usa el hierro. Exacto, porque todo esto lo haces de piedra y se te cae, básicamente.
Bueno, pues otras cosas que va a hacer Eiffel, que son también muy interesantes, son puentes, y estos son puentes ya hechos enteramente de hierro. Aquí tenemos dos ejemplos, el puente sobre el Duero en Oporto y el Pont Garavit en Francia. Y esto es muy interesante por eso, porque está hecho enteramente de hierro, se ha incluido lo que son los pilares, evidentemente menos la base, ¿no? Pues eso tiene que ir a tierra, y es esta tipología de puente la que además se ha repetido mucho. Fijaos, pues, el gran arco sobre el que se sustentan los pilares que soportan la plataforma, y fijaos la gran amplitud, o sea, de hecho se puede cubrir ríos tan anchos como puede ser el Duero en su desembocadura, que es en Oporto, y se puede cubrir con un solo vano, o sea, con un solo arco. ¿Vale? Y seguimos. Y ahora entramos en la escuela de Chicago. Y aquí te dejo, David, que sé que te encantan estas cosas. Sí, soy un enamorado de la escuela de Chicago, a mí me encanta, cada uno tiene sus aficiones, no me juzguen. Bien, esto, lo primero importante que tenéis que saber todos es que hubo un incendio muy grande en Chicago a finales del siglo XIX y se quemó gran parte del centro de la ciudad porque, bueno, eran casas de madera, la mayoría de ellas, y entonces, bueno, pues había que reorganizar la ciudad, había que reedificar todo. Con el incendio hubo una especulación muy grande, ¿vale? Y entonces el terreno empezó a costar cada vez más, con lo cual la finca que se necesitaba para levantar los edificios nuevos empezó a costar mucho. Y a los ingenieros, a los arquitectos de la época, se les ocurrió que, bueno, que quizás debido a que el suelo costaba mucho, en lugar de hacer los edificios horizontalmente, es decir, que abarcaran mucho, que fueran terrenos muy grandes, con un terreno no demasiado grande, pero elevándolo a la vertical, se podía conseguir lo mismo, es decir, tener una planta muy grande, tener mucho espacio, pero con menos suelo. Y por eso empezaron a levantar edificios, ¿vale? Empezaron a levantar los primeros rascacielos, digamos. Este de la foto es uno de los primeros, quizá el mejor arquitecto o el mayor exponente de la escuela de Chicago sea Louis Sullivan, y entonces uno de los primeros edificios que hizo es este Auditorium Building de Chicago. Actualmente es el Auditorium Building, inicialmente no lo era. Era un edificio para, creo recordar, no sé si era un banco o una empresa bastante potente. Pero si os fijáis, varias particularidades. Lo primero, la parte de abajo, los dos primeros pisos, ¿no os recuerda a los córtiles, a los palachos italianos de Florencia, a los palachos florentinos esas piedras talladas, esa sillería tallada y esos arcos que se ven? Es almohadillado. Es almohadillado, exactamente. Lo segundo, después de ese primer cuerpo tenemos otro segundo cuerpo que, si veis, tiene unas pilastras adosadas al muro, de orden, digamos, gigante, y que terminan en unos semicírculos, en un arco. Bueno, ese segundo cuerpo se hizo para aumentar la sensación de verticalidad, ¿vale? Parece más grande de lo que es el edificio realmente, no son muchas plantas, pero da la impresión de que es mucho más alto de lo que es. Para terminar en ese tercer cuerpo de ventanas más chiquititas que también está aumentando la verticalidad, porque terminan estas más pequeñas también en unos semicírculos, y ese último, digamos, piso con estas mini columnitas que también se ven de orden dórico parecen, pues también acentúan esta verticalidad. Y terminamos en la parte izquierda se ve con una especie de torre, que parece que da un aspecto de, aparte también de acentuar la horizontalidad, da también una especie de, como de sensación defensiva, ¿no? Tened en cuenta que estos primeros edificios, muchos de ellos iban destinados a bancos o a empresas que manejaban bastante dinero, con lo cual, pues esta sensación de fortaleza que puede tener el edificio, que se puede asemejar, pues le venía muy bien, vamos, se adaptaba perfectamente a la función del edificio. Exacto, o sea, da sensación de como ser una fortaleza, ¿no? Y recuerdan así un poquito, como ha dicho David, a los palacios italianos que hemos visto en el Renacimiento. Bueno, pues de este estilo de la Escuela de Chicago vamos a ver un montón de edificios. Bueno, aquí tenéis cómo es la Escuela de Chicago, perdón, la Escuela de Chicago, cómo es el Auditorium Building por dentro, que evidentemente tenía un auditorio, que para eso está, pero también digamos que tenía otro tipo de espacios, ¿no? Pero vamos, lo que nos interesa es lo de fuera. Así que seguimos para adelante y aquí tenemos los almacenes Carson.
Aquí vemos de nuevo pues, que es un edificio que se eleva mucho en altura y aquí lo más interesante de todo esto es que progresivamente va desapareciendo lo que sería ¿cómo decir? Bueno, el hormigón de las paredes y se va sustituyendo por el cristal. Es lo que se llaman los muros cortinas. Si bien esto no es un muro como tal propiamente dicho, porque está, como podéis ver, está cuadriculado, ¿no? Pero vamos a ir viendo una tendencia, sobre todo en la arquitectura norteamericana, la progresiva desaparición del hormigón y del muro cara al exterior y su sustitución por el cristal. Sí, esto es una nueva tipología que surge, que es la tipología de los grandes almacenes, que se inició en Londres con los y en París con los almacenes Lafayette en París y Printemps en París, y en Londres con los de Harrods, y también llegó a Norteamérica. Y estos grandes almacenes, lo que tienen de particular, y por eso se ven tantas ventanas, es que por dentro, no sé si alguno habéis estado en alguno de estos grandes almacenes, son interiores diáfanos, ¿vale? Con incluso tienen algunos cúpulas, como por ejemplo los grandes almacenes Lafayette, son diáfanos. Se inventó una cosa llamada escalera mecánica ya por finales del siglo XIX, y entonces todos estos grandes almacenes tienen una planta diáfana baja, en la que se puede hacer precisamente por el uso del hierro, escaleras mecánicas que suben a las zonas superiores y mucha luz. ¿Para qué? Para que los clientes puedan comprar tranquilos viendo lo que compran. Exacto. Y hecho, es bueno que me hayas mencionado la escalera mecánica porque un invento fundamental de esta época también es el ascensor, ¿no? El ascensor eléctrico. Ya existían ascensores mecánicos, ¿no? Pero eso es un poco cutre. Y se inventa el ascensor eléctrico a finales del siglo XIX. Y esto posibilita pues, que sea más accesible pues, hacer edificios mucho más altos, porque claro, no vas a subirte 48 plantas a pie, ¿no? Porque cansa muchísimo. Y pues siguiendo en este estilo, vamos a ver, por ejemplo, Wainwright Building y el Guarantee Building, que también es de, mm, Sullivan. de Sullivan, efectivamente, y aquí, por ejemplo, podemos ver también esa reminiscencia que tenemos de los palacios italianos renacentistas. Podemos ver, bueno, sí, una estructura relativamente similar al que hemos visto antes del Auditorium Building, que es un primer cuerpo abajo que recuerda, esto ya no tanto, pero sí que recuerda un poquito a estos palacios. En este caso, por ejemplo, tenemos un arco de medio punto, bueno, y la decoración que aquí no se ve mucho. Aquí en la foto de la izquierda, por ejemplo, podemos ver este adorno en la cornisa de pues de motivos que son vegetales o son grutescos, o esta cornisa en voladizo, que también es propia de los palacios renacentistas italianos, los óculos que vemos en el edificio de aquí de la derecha, por ejemplo, y de nuevo esta, no sé si son pilastras o simplemente forma parte de lo que es el muro exterior, pero veis que forman como si fueran pues, o pilastras y que acentúan muchísimo la verticalidad del edificio. Y siguiendo con esto, pues aquí tenemos bueno, más ejemplos que son pues más de lo mismo, ¿no? El Home Insurance Company Building y el Later Building, que son de William LeBaron, ¿vale? Y aquí podéis ver, por ejemplo, cómo se hacía, en la foto esta que está aquí dibujada, cómo se hacía lo que es el armazón del edificio. Sí, porque todos estos edificios tenían ese armazón de hierro para ganar en altura. En los otros no se ve porque no está dentro del edificio, pero aquí podéis ver esto mismo trasladado a los otros edificios. Exacto. Y bueno, ya para ir terminando con la escuela de Chicago, pues pues, otros ejemplos, ¿no? El Monadnock Building, el Reliance Building, que si os fijáis más o menos, pues eso, veis la preponderancia del cristal, la verticalidad, estos son ya muchísimo más altos, y pues Sí, los pisos inferiores empezaron, diáfanos. los arquitectos de la escuela empezaron a ver quién tenía el edificio más grande, quién la tenía el edificio. Y entonces empezaron a elevar cada vez más alturas, pues eso, para ver quién construía el edificio más grande, porque pues el que se supone que pudiera alcanzar más altura, pues se consideraba como el mejor arquitecto de la época o el más capaz. Exacto, como ha dicho David, se empezaron a medírsela. ¿El qué? La arquitectura. Así que, bueno, y ya terminando, a ver si termina esto ya, Rookery Building, que bueno, aquí tenemos el detalle de la entrada, que es un arco de medio punto y ese almohadillado, como ya que nos recuerda al Renacimiento, y otros edificios como el Flatiron Building de Nueva York, que aquí lo curioso es que tiene forma triangular. ¿Y por qué, David?
Pues porque también, como pasó en Chicago, aquí en Nueva York el precio del suelo de las parcelas se volvió abusivo y lo que había anteriormente aquí, que era también un edificio antiguo, se destruyó para crear este edificio y resulta que la parcela era de forma triangular. Y la solución que se le ocurrieron a Burhan y Roth es hacer un edificio triangular con diferente anchura, evidentemente es un triángulo, en un extremo y en el otro, y bueno, pues construyó esta maravilla, o por lo menos a mí me parece una auténtica maravilla, que es el Flatiron Building, que hoy en día todavía está de pie, en pie. No lo han tirado, ni se ha caído en un incendio, ni lo ha tirado un avión, ni nada de eso. Y entonces Uf. sigue entero y dispuesto a que lo visite cualquiera que vaya a Nueva York. Ay, vale. Bueno, vale, pues con esto terminamos la escuela de Chicago y ahora nos vamos a meter con el último estilo este del siglo XIX que se va a introducir un poquito en el XX, que es el modernismo, ¿vale? Va desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Este modernismo es un término que usamos nosotros, pero sí que es cierto que para dentro de cada país tiene su propia terminología. Nosotros llamamos modernismo, se llama Art Nouveau en Francia, Liberty en Italia, Modern Style en Inglaterra, una cosa que no voy a pronunciar en Alemania, etcétera, que quiere decir que es un arte nuevo, es un arte moderno, ¿vale? Es un arte burgués, es un poquito bueno, aquí pone que es un poquito más elegante. Bueno, la verdad es que sí, es elegante, es muy bonito. O sea, pone mucho en valor la decoración, ¿no? La estética. Claro, los Y edificios sí, anteriores del Hierro, pues muchos de ellos, estas construcciones no eran estéticas, simplemente eran funcionales, pero no estéticas. Y eh, aquí se empezó a mezclar funcionalidad con estética, para hacerlo como bonito. exacto, entonces vamos a ver cómo se combinan los materiales, los nuevos con los antiguos, vamos a ver que es muy importante la decoración, se van a inspirar sobre todo en formas naturales o en elementos de la naturaleza y va a dar la impresión de ser un trabajo artesanal, ¿vale? Entonces vamos a ver varios ejemplos, bueno, tenemos dos grandes, digamos, estilos dentro del modernismo, uno es el modernismo ondulante y otro es el modernismo geométrico. Bueno, el modernismo ondulante tenemos aquí el primer ejemplo, que es la casa Tassel o Tassel, que mi francés va regular, en Bruselas. De Víctor Horta, que es el máximo exponente del llamado modernismo ondulante. Exacto. Y como podéis ver, si es aquí por el exterior, pues no destaca en demasía, pero sin embargo por el interior que los arquitectos modernistas le van a dar mucha importancia al interior. Veis, por ejemplo, la importancia que tiene el cristal, la importancia que tiene, bueno, se llama ondulante porque usa mucho la línea curva. Fijaos, por ejemplo, en estas escaleras que tienen los escalones curvos en vez de ser los típicos escalones pues, rectos de toda la vida, la decoración que hay en las paredes que recuerda un motivo vegetal, la decoración de las barandillas, que si veis este forjado de hierro así muy, Muy bueno, retorcido. sí, eso es, muy retorcido, ¿vale? Y esto es algo, pues es una constante que vamos a ver en todos los edificios, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos al siguiente y tenemos Castel Béranger de París. ¿Veis? Aquí por fuera ya sí que es un poquito más, bueno, un poquito más así, ¿no? Y vemos que Sí, hay combina, sí, entrantes y salientes que también, bueno, pues acentúan un poco esta sensación de ondulante, ¿no? mm, Diferente, como formado por diferentes cuerpos. Y bueno, pues también tenemos aquí la escalera en espiral y estas rejas para para la entrada y demás. efectivamente, o sea, el forjado, en vez de ser pues, típico forjado en, digamos, ortogonal, pues se empieza sobre todo a retorcer y a dar esa sensación como que estamos ante unas plantas metálicas, ¿no? Y eso, y sobre todo, pues, le va a gustar mucho pues, la curva y por eso se llama ondulante. De hecho, por ejemplo, las escaleras se suelen hacer en espiral. ¿Por qué? Porque es más sencillo que hacer pues, ángulos rectos para subir y es más bonito. Bueno, seguimos más adelante. Aquí tenemos un ejemplo también que es muy típico y que seguramente lo conocéis, que son varias estaciones o bueno, bocas de metro de París. Pues que en vez de ser simplemente un agujero en el suelo y que le pongas unas escaleras como son las del metro de Madrid, que son más sosas que yo que sé, pues aquí le haces pues como una especie de chocita, una Sí, cubertita, ¿sí? casi todas las de la línea 2 del metro de París. Así que si alguno va a París, porque es algo que tenéis que hacer en vuestra vida, no seáis una gente sin criterio que no vaya a París, tenéis que ir a París y podéis ver en las estaciones de la línea 2 casi todas, tienen este tipo de entradas porque justo la línea 2 es la que se construyó en esta época.
Exacto, pues sí, como podéis ver, se usa el cristal, se usa el hierro y se usan estas formas curvas, estas formas ondulantes que en este caso, por ejemplo, da la impresión de ser como una concha marina, ¿no? La entrada. Más ejemplos de esto y ahora ya nos vamos a España. El arquitecto modernista por excelencia de España es alguien que todo el mundo conocemos que se llama Antonio Gaudí. Bueno, pues Gaudí, sobre todo, bueno, era catalán y sobre todo trabajó en Barcelona, ¿no? Si bien hizo otras cosas guays que molaron un montón, como el Palacio Episcopal de Astorga, ¿verdad? Corrígeme. Y el Palacio Episcopal de Astorga y Que es el maravilloso. Palacio del Capricho, en comillas, en Cantabria. Uy, comillas. Bueno, pues aquí tenemos, bueno, hizo muchos edificios, hizo muchas obras en Barcelona, ahora las veremos. Tenemos aquí la Casa Milá, que como podéis ver, la fachada es casi prácticamente toda curva, ¿no? Y asemeja las olas del mar, lo que es la ondulación de las olas del mar. Podemos ver los balcones, esa barandilla que está hecha de hierro forjado también con motivos marinos e incluso la cubierta recuerda a un casco de un barco que está puesto boca abajo. Y no solo se curraba los exteriores, sino que también se curraba los interiores. Aquí tenemos, por ejemplo, la Casa Batlló. La Casa Batlló, que aparte de tener, fijaos cómo son las ventanas, que son formas, bueno, salvo las del centro, pero las de los lados son formas así curvas, sinuosas. Está, vamos, a mí personalmente me recuerda como si estuviéramos en un arrecife de coral del, yo qué sé, del Índico, ¿no? O del Pacífico. Sí, los interiores de Gaudí solían ser diáfanos, como los que veis debajo de en la parte de abajo, también porque el modernismo, sobre todo el ondulante, daba mucha importancia a la luz. Fijaos los grandes ventanales, justo estos ventanales grandes que aparecen con la columna en medio, semejando este arrecife de coral, es justo el interior que correspondería al salón de la casa, sería justo el que hay abajo y los ventanales son los que corresponderían a este interior. Y también a Gaudí le gustaba mucho, ya lo veréis también luego con el Park Güell, los colores, los azulejos y los colores Exacto. azules, los colores ocres, los colores verdes, ¿vale? Porque él pensaba que eran los colores mayoritarios, y es verdad, en la naturaleza, porque este modernismo, o al menos Gaudí, para él era muy importante que la arquitectura o que la naturaleza se reflejara en la arquitectura. Exacto, de hecho a Godin le gustaba mucho, pues eso, la explosión de color y esto efectivamente se ve en el Park Güell, que no sé si viene más adelante. Bueno, Sí, primero la había, Sagrada, había sí, una, sí. primero la Sagrada Familia. Bueno, la Sagrada Familia, sabéis, bueno, es una catedral de Barcelona, que sabéis que, bueno, la silueta esta la conocemos porque es el símbolo de Barcelona, la que es el pórtico que está construido, o la fachada que está construida, y o sea, parece pues como la cueva de la Sirenita, ¿no? O sea, Sí, fija, sí, sí, la idea general era un poco idea de olla, porque esto que se está construyendo y que cuando se termine, si se termina en algún momento de la vida, pues solamente era la parte central. Esto se supone que estaba rodeado por otras cuatro estructuras semejantes a esta. Lo que pasa es que ahora el urbanismo de Barcelona se ha comido el espacio que había y ya no se va a construir nada más que eso. Pero esto es solamente una de las partes que iba a tener el proyecto original de Gaudí, ¿vale? exacto. Y de hecho, sí, bueno, como ha dicho David, es una, bueno, como sabéis, lleva construyéndose, creo que Gaudí se incorpora en la década de los 80, puede ser del siglo XIX o la década de, no me Los acuerdo, 90, me parece lo que se tengo por incorpora a finales aquí, de los sí, lo, 90. lo tengo por aquí apuntado. Pues no, no lo tengo apuntado. Me da igual. Bueno, pero o sea, digamos que o sea, él no la crea desde cero, pero sí que es el que más va a intervenir en ella. Y bueno, como podéis ver, aquí sobre todo en los interiores es fantasía pura, ¿no? Y además que recuerda o asemeja mucho al fondo del mar. Y con todo ese colorido y demás. Y aquí está el Parque Güell o el Park Güell, que es un parque que está en la zona alta de Barcelona y aquí es donde se ve muy claramente el uso de los azulejos y el uso de los colores vivos que usaba, bueno, colores muy, digamos, muy intensos, ¿no? Muy brillantes que usaba Antonio Gaudí. Sí, señor bendito, me ahogo. Y bueno, dentro de este modernismo ondulante tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el Palau de la Música, que este es el que se saquema un par de veces, ¿puede ser este? Este no, es el que se como un par de veces es el liceo, este es el del Eso, es tres el por liceo, vale, ciento. perdona. Es el de Este es el del El 3%. 3%. Bueno, este Sí. es de Domènech y Montaner y como podéis ver asemeja un poquito a, vamos, nos recuerda también a Gaudí. Bueno, tenemos aquí el uso de la curva, el uso de los colores, el uso del cristal en, bueno, esta especie de cúpula lámpara o no sé cómo llamar a esto. Bueno, cúpula o anticúpula.
Y pues el uso de los motivos también florales, ¿vale? Motivos de la naturaleza. Y ya vamos a terminar esta clase de hoy con el modernismo geométrico, que es un poquito más feote. Venga, David, te dejo que me termines. Y el modernismo geométrico sobre todo se dio en Alemania, ¿vale? En Alemania y sobre todo en Austria, ¿vale? Porque en Austria este Jungerstuhl, que seguro que he pronunciado horrible, eh, también llamado mucho más sencillo secesión vienesa, ¿vale? Porque los arquitectos que pertenecían a la secesión vienesa son los que hicieron este modernismo geométrico. Lo que buscaba era, o en contraposición con el ondulante, en el que veis, se han visto pues que las fachadas y los interiores se retuercen, tenemos que se pueden asemejar a olas o se pueden asemejar también a ondas y demás. Aquí lo que importa más bien, no hay eso, y lo que tenemos es formas geométricas, ¿vale? En este caso, bueno, pues una especie de damero, de cuadrado en esta casa de la Majólica de Viena. Al modernismo geométrico también le importa mucho le importa más la decoración exterior que la interior. En los interiores no son tan decorados, o la decoración que tiene es un poco más sobria, le importan más los exteriores, y también, bueno, pues en algunas ocasiones hace uso de ciertos ornamentos, como podéis ver aquí, esta especie de caras, jarrones Sí. que tenemos. Y luego veremos mucho más adelante pues el ayuntamiento de Gotham City, que no es otra cosa Oh. que el edificio de la secesión vienesa. Sí, de hecho vamos a ir pasando para adelante para que veáis un poquito cómo es. Aquí tenemos la estación Karlsplatz Es una estación de, de metro de de Viena. Viena. Ujú. Exacto. Pues a ver aquí un poquito, aquí sí que hay un poquito de curva, pero, vamos, pero por lo general es todo muy, o sea, recuerda un poquito a o sea, está decorado en base a módulos que se repiten, ¿no? No es tan así Eso es. tan random como puede ser el modernismo ondulante. Aquí tenemos el edificio que que acaba de comentar David, que es el de la secesión vienesa, que es el ayuntamiento de Gotham City. Que como podéis ver es una cosa así que parece la guarida de un villano, y como podéis ver este es un poquito más bueno, sosaina. Eh, Sí, le gusta utilizar decoraciones externas, como estas cabezas de medusa que vemos aquí en lo que es la entrada. Y también, por cierto, si alguno tiene interés y se aburre mucho durante el confinamiento, puede mirar a ver lo que sí que es el edificio total del Ayuntamiento de Gotham City, que está en Helsinki y es la estación central de Helsinki. Es Gotham City total y absolutamente, que lo sepáis. Oh, maravilloso. Pues lo voy a buscar porque ahora mismo no te digo la verdad, no sé cuál es. Bueno, pues más ejemplos del geométrico, que tampoco tiene mucha más historia. La Escuela de las Artes de Glasgow. Sí, este es el movimiento que decía en la introducción al modernismo que surge en Escocia, en este caso en Glasgow, el movimiento Arts and Craft, que es una especie de inicio del modernismo, y esta es la Escuela de Artes de Glasgow de William Morris, que se hizo para este movimiento. Y el movimiento Arts and Craft lo que tiene de importante, bueno, aparte de que es el predecesor de este modernismo, es que también inicia una tendencia, y es a combinar arquitectura y artes aplicadas. Con lo cual, pues se hacían no solo edificios modernistas, sino que también se hacían mesas modernistas, lámparas modernistas, sillas modernistas y cualquier tipo de mobiliario que pudiera necesitar una casa de forma modernista. Sí, pero vamos, yo veo estas sillas y son más feas que una nevera por Porque no lo detrás. son las sillas, sí, bueno, algunas no son son feas, horribles, pero son modernistas. Igual que las mesas, son horribles, Sí, espantosas, pero son modernistas. sí, Igual que las lámparas. a ver si las compran para el Neil Armstrong. Bueno, a ver si volvemos primero y luego ya vemos si las compran. Después de las pizarras electrónicas, eso sí. Bueno, y con esto ya hemos terminado Sí, ya hemos terminado. Con esto ya terminamos pues la clase de hoy de la arquitectura del siglo XIX. Así que los próximos vídeos serán ya sobre lo que mola, que es la escultura y la pintura, en el que veremos el impresionismo, el realismo, bueno, y el posimpresionismo, el neoimpresionismo, y todo esto como introducción a lo que será el tema siguiente, que lo vais a flipar, que son las vanguardias. Oh, las vanguardias, ¡Oh, las adoro las vanguardias. Soy también muy vanguardias! friki yo de las vanguardias. Cada uno pues es friki de unas cosas. Yo soy friki de la escuela de Chicago, de las vanguardias. Bueno, pues otros Bueno, quieren ver manga y anime.
Durísimas declaraciones. Bueno, pues te invitaré entonces para el vídeo de las vanguardias. Bueno, David, pues muchísimas gracias por haberte pasado hoy por este vídeo. Y pues nada, yo encantado. Muy bien, así que te tendremos aquí en próximas ocasiones y respecto a vosotros, alumnas y alumno, espero que este vídeo os haya ayudado para entender un poquito mejor el tema. Ya sabéis que cualquier duda podéis contactarme por el correo electrónico y nos vemos en el próximo.